El Evangelio de Juan, que es el prólogo, es el inicio, nos cuenta el misterio más profundo de la Navidad, y es que ese niño chiquito, ese bebé, no es cualquier hombre, no es cualquier bebé. En esa pequeñez, en ese niño envuelto en pañales, está presente Dios. No como está presente Dios entre nosotros, sino de un modo particular. Y nos dice, Juan, dice, al principio estaba la palabra, estaba el Logos. Y esa palabra era Dios. Y por medio de esa palabra fue hecho todo el universo, todas las cosas. Y la palabra vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, ese Dios se hizo carne. Y esa carne ha venido a ser luz para nosotros. Luz para iluminar todas las tinieblas de nuestro corazón. Luz para iluminar nuestras dudas, nuestras angustias, nuestras cerrazones, nuestras inseguridades, nuestras tristezas, nuestras dolencias, nuestras maldades, nuestros pecados, nuestros vicios. El Señor viene a habitar en nosotros. Y uno puede decir, pero ¿cómo Dios va a habitar en nosotros si en nosotros hay pecado? ¿Cómo Dios va a venir a habitar en mi corazón si en mi corazón hay egoísmo? ¿Cómo Dios va a querer venir a habitar en mi vida si en mi vida hay precariedad? ¿Cómo va a pasar eso? Si Dios, para hacerse hombre y encarnarse, preparó a una virgen. Privó a la Virgen de tener el pecado original. Si Dios, que es lo más santo, tuvo que anidar y hacerse carne en algo santo, puro, como la Virgen, ¿cómo va a venir a hacerse presente en mí? Que tengo pecado, que tengo precariedad, ¿cómo va a habitar en mi corazón? ¿Cómo va a venir a iluminar mis oscuridades si Él, que es lo plenamente puro, lo plenamente santo, tuvo que armar, tuvo que preparar en una virgen un lugar ideal, un lugar sin pecado, sin mancha, ni siquiera el pecado original? ¿Cómo Dios va a habitar en mi corazón y en mi historia? Si Él es puramente santo, ¿cómo se va a acercar a mí que hay precariedad y pecado? Bueno, el ejemplo está en el pesebre. El ejemplo está en el pesebre. Dios no nace en condiciones ideales. Dios nace en el medio de un establo, donde hay olor, donde hay suciedad, donde hay mugre, donde hay animales, donde está la intemperie. ¿Y quiénes son los que lo van a reconocer por primera vez? ¿Son las grandes autoridades religiosas de la época? No. Los grandes reyes de la época, no. De hecho, Herodes lo quiere matar para que no le saque. Son unos reyes magos que vienen de Oriente, que ni siquiera conocen la fe judía, ni siquiera conocen las profecías. Unos pastorcitos que están ahí apacentando sus ovejas. El Señor ni siquiera es reconocido por los suyos. Y como nace en una situación que no es ideal, fuera de su patria, en el medio del exilio, solo, sin lugar, en un lugar sucio, feo, el Señor nos da la primera lección apenas nace. Ahí en el pesebre de tu corazón, en la suciedad de tu historia, en la precariedad de tu vida, en la mugre de tus pecados, en tu corazón egoísta, ahí Él también quiere nacer. Y ahí Él también va a nacer y va a estar. Él quiere estar en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque si no, no hay manera de que Dios pueda transformarnos. Si Dios dice, yo en la mugre no voy a estar, no puede limpiar la mugre. Si Dios dice, en un corazón egoísta yo no voy a habitar, Dios no puede transformar al egoísta. Si Dios dice, en un corazón soberbio yo no voy a habitar, Dios no puede regalarle humildad al soberbio. Por eso Dios, en Jesucristo, cuando está en la tierra, ¿con quién se junta?
con los pecadores y con los publicanos. Y se lo reprochan. Y el Señor dice, no son los sanos los que necesitan del médico. Yo he venido a buscar la oveja descarriada del pueblo de Israel. Por eso, nosotros tenemos una sola exigencia en nuestra vida. Y es no cerrarnos a Dios. Podemos tener nuestra vida llena de caminos raros, de caminos desviados. Podemos tener muchas fragilidades humanas. Podemos ser muy malas personas, humanamente hablando. Podemos ser soberbios, orgullosos, peleadores, egoístas, criticones, negativos. Pero mientras no nos cerremos a Dios hay esperanza. Así como Dios hizo de un establo oloroso, feo, que no quería estar nadie, el lugar más conocido por el mundo y envidia. Esto lo decían los padres de la iglesia, decían, el constructor de ese establo es la envidia de todos los grandes arquitectos que han construido las mejores basílicas, los mejores edificios. Porque ahí nació Dios y transformó ese establo y ese lugar feo, sucio, oloroso, sombrío, solitario, en el lugar más espléndido del mundo, en el lugar más importante del mundo. Y eso quiere hacer Dios con tu corazón. Si vos te cerrás a Dios porque te escondés en tus pecados, yo no voy a ir a la iglesia porque soy un pecador. Yo no puedo ir a misa. ¿Cómo voy a ir a misa si estoy en pecado mortal? ¿Cómo voy a ir a misa si no trato bien a mi esposa, a mi esposo? ¿Cómo voy a ir a acercarme a Dios si miro cosas raras en internet, si ando estafando a los otros, si no soy capaz de ser generoso, si en vez de transmitir a Cristo me transmito a mí, si estoy peleado con la gente de la comunidad? ¿Cómo voy a ir a misa? Te cerrás. No hay esperanza de que la realidad se transforme. ¿Cómo voy a ir a misa? ¿Cómo voy a confesar con un sacerdote si después vuelvo a caer en el pecado? Si no me cuesta te cerrás a la gracia de Dios. ¿Cómo voy a rezar? ¿Para qué voy a rezar? ¿Para qué voy a rezar si pido una cosa a la mañana y hago otra a la tarde? Te cerrás a Dios. Ahí está el problema. El problema es que cuando nosotros nos cerramos a Dios, cerrados en Dios, nos quedamos solos. Y en la soledad de nuestro corazón, en la soledad de nuestra precariedad, en la soledad de nuestra mugre, somos solamente un pesebre vacío. Este pesebre, este establo, antes de que nazca Jesús, estaba solo con su mugre. Cuando llega Jesús, se convierte en un lugar donde hay gente que va a adorar. Sigue siendo un establo, sigue habiendo mugre, sigue habiendo animales, pero está Jesús. Y esa mugre, esa suciedad es transformada. Lo mismo hace Dios con nuestra vida. Quizás tengamos que luchar la batalla contra el alcohol, contra la concupiscencia, contra la violencia, contra la soberbia, contra el orgullo. Quizás tengamos que librar esa batalla hasta el final de nuestros días. Quizás vamos a morir siendo orgullosos, soberbios. Quizás vamos a morir así, no lo sabemos. No sabemos cómo vamos a llegar al final de nuestra vida. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar librando las batallas contra nosotros mismos, contra nuestros defectos. No sabemos cuánto tiempo. Pero no es lo mismo entregar las armas y rendirse en el medio del combate que morir combatiendo. Uno es un cobarde, el otro es un héroe. Por eso lo que el Señor nos pide es que dejemos que Él nazca en nuestro corazón. Que cuando hay precariedad en nuestra vida es cuando más nos tenemos que acercar a Él. Cuando más sucio e indigno me siento es cuando más tengo que acercarme a Él.
Cuando más lejano me siento de lo que Él ha predicado, de lo que Él me pide vivir, más me tengo que acercar a Él. Porque ahí está la diferencia entre morir siendo un cobarde y morir heroicamente. Llegando al final de nuestra vida con la frase que nos dice San Pablo: he librado el buen combate, he conservado la fe. Ese es el gran anhelo de Jesús, y para eso nace en un pesebre, para regalarnos la gracia de saber de que en cualquier precariedad de nuestra vida Él quiere estar, porque nos quiere regalar vida eterna. Seamos capaces de dejar que Jesús habite en nuestra vida, en nuestro corazón, porque cuando Él habita hay esperanza. Sin Él, lo único que nos queda es el sabor amargo de la derrota. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos regale la gracia de poder abrir nuestro corazón a Él, de cuando más alejados nos sentimos de Él, que más nos podamos acercar a Él, más metamos a Jesús en nuestra vida, y que nos dé la gracia de poder morir como héroes, librando el combate hasta el último momento. Aunque nuestra vida se llene de derrotas, a veces esas derrotas son parte del camino que nos construye y nos lleva al triunfo.